Mi nombre es Elsa Julio y hoy hablaremos de las emociones en las dificultades del aprendizaje. Las emociones son un factor muy importante en la vida de cualquier sujeto, independientemente si tenemos o no tenemos una dificultad de aprendizaje. En este sentido, cuando me enteré que me tocaba hablar acerca de las emociones en las dificultades del aprendizaje, lo primero que se me vino a la mente fue cómo voy a, contextualizar las emociones, que son un aspecto complejo, en otro aspecto complejo y amplio como es el aprendizaje. En este sentido me pregunté también si las emociones causan las dificultades del aprendizaje o si las dificultades del aprendizaje causan alteraciones en las emociones o trastornos emocionales. También me pregunté si las emociones son causas o son consecuencias de las dificultades del aprendizaje. En base a esto, voy a empezar hablando de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es donde empieza todo. Pero antes de tocar la parte emocional del cerebro, desde la función del cerebro con las emociones, y como no sé quién está viendo esto, quizás sea una madre de familia interesada en el estado que tiene su hijo, porque le dijeron que tiene dificultades del aprendizaje y quizás piensa que su hijo no va a ser capaz de lograr X o Y cosa. Quisiera decir que el niño logre o no logre algo depende mucho de la estimulación que como padres de familia se le dé. Se debe mucho a la motivación que se le dé, al afecto que se genere con el niño. Porque un niño con dificultades del aprendizaje no es que no aprenda, no es que nunca vaya a aprender. Simplemente es un niño que aprende de manera distinta a los demás. Y esto es un concepto que a veces se ve muy alterado en el entorno educativo, porque se tiende a considerar a un niño con dificultades del aprendizaje como un niño que nunca va a aprender, y no es así. Existen teorías como la teoría de inteligencias múltiples que plasma que todos nosotros tenemos o desarrollamos habilidades distintas hacia un enfoque distinto de una inteligencia. Es decir, yo, Elsa Julio, tengo una inteligencia puede que centrada o más acercada a la parte musical, así como también puede existir una persona que la tenga en la parte lógica matemática o en la pintura quizás. Y son estos puntos los que quizás se deben explotar o aprovechar más en un niño con dificultades del aprendizaje, porque por ahí el niño puede aprender de manera óptima y desarrollar bien sus competencias. Ahora, nuestro cerebro tiene unas áreas que se encargan, unas de la parte emocional y otras de la parte lógica, matemática, de raciocinio y todas esas cuestiones. La parte racional es la parte de la neurocorteza. La parte emocional es el sistema límbico. La parte comportamental, o bueno, que va más enfocada a eso, es el cerebro reptiliano. En esta ocasión, obviamente, hablaremos del sistema límbico. Dentro de esta área, bueno, dentro del sistema límbico encontramos unas áreas que en lo personal me gustan mucho porque en conjunto ayudan a que se adquiera un buen aprendizaje. Entre estas encontramos el hipocampo. El hipocampo se encarga de recuerdo emocional. Sí, tenemos recuerdos emocionales. Pero eso se puede hablar en otra ocasión. Y también se encarga del aprendizaje. Hay otra área que en lo personal me encanta porque es como el control remoto de un televisor y es la amígdala. La amígdala se encarga de las emociones negativas, pero es como esa chispa o eso que controla todas las emociones en nuestro cerebro. Autores como Goleman ya la han mencionado y demás. También encontramos el tálamo. El tálamo se encarga de la respuesta emocional. Encontramos también el hipotálamo, que se encarga de la parte de las angustias, de la parte de las alergias, alegrías, y demás. En este sentido, las emociones van a motivar nuestras acciones. Las emociones son aquellas que
nos ayudan a conseguir patrones de nuestra conducta adaptativa, nos ayudan a tener un buen bienestar, nos ayudan incluso a tener una buena salud mental, si tenemos por lo tanto inteligencia emocional. Ahora, dentro del ámbito educativo, es decir, dentro de las dificultades del aprendizaje, se pueden generar alteraciones emocionales. Eh, Estas alteraciones emocionales pueden provocarse por unas situaciones negativas a las que el niño está expuesto. Con esto vamos a contextualizar un poquito más a qué puede estar expuesto un niño que tiene una dificultad de aprendizaje. Normalmente son niños bastante vulnerables en la parte emocional, por eso es importante trabajarla. Y por eso es importante detectar a tiempo si el niño tiene o no tiene una dificultad de aprendizaje. En este sentido, se puede generar un factor de riesgo. ¿Qué es ese factor de riesgo? Pues una exposición a experiencias negativas, como ya se venía diciendo. Estas experiencias negativas son comentarios, quizás hasta el factor familiar, factor cultural, factor educativo incluso, en donde se generan diversos comentarios respecto a la condición del niño. Usualmente estos niños en estos contextos son etiquetados como niños que no son capaces de conseguir las cosas. Son catalogados como niños que no saben hacer las cosas, que son incapaces de realizar una actividad. Y muchas veces esto se lo dicen al niño y otras veces son expresados de manera no verbal, es decir, por los gestos. Y los niños saben cuando les estás diciendo que no sirven para nada o que les tratas de decir esas cosas. Y ellos tienden a interiorizar esos aspectos. Y cuando interiorizan esos aspectos o esas palabras que les dicen, generan un aumento en la frustración y por ende bajan la motivación del niño, porque el niño se cree de alguna manera que él no sirve para hacer ciertas cosas. Y ahí entonces empieza a generar también un miedo al fracaso. Entonces es cuando el niño, si le presentan una actividad que suponga un nivel de dificultad, el niño no va a querer hacerlo porque se cree incapaz de realizarla. Y no es que el niño no sea capaz de realizarla, porque el niño es capaz de hacerlo, sino que él concibe que no es capaz de hacerlo. Cuando se produce este miedo al fracaso, entonces se genera una inseguridad por parte del niño y es donde se empiezan a alterar las emociones. En este punto, el niño puede desarrollar síntomas de ansiedad, el niño puede empezar a comer desesperadamente sin parar, el niño puede presentar alteraciones en el sueño, o sea, alteraciones en el trastorno del sueño. Puede incluso generar depresión ante estas situaciones. Entonces hablamos acerca de una vulnerabilidad emocional de una u otra manera. En base a esto entonces se alteran componentes de la inteligencia emocional como lo son el autoconocimiento, el autocontrol, la capacidad de empatía, las habilidades sociales y de comunicación y la automotivación. Teniendo como base estos componentes, entonces vamos a hablar de un estudio que se realizó en la Universidad de Antioquia, que se titula ¿En qué componentes de la inteligencia emocional se destacan los niños y niñas con dificultades del aprendizaje? Este estudio contó con dos grupos, uno experimental y el otro pues de control, y se escogió como muestra a 48 niños, dentro de los cuales 24 tenían dificultades del aprendizaje y 24 no las padecían. Y se desarrolló entonces una escala denominada EDIEN. Esta escala medía los componentes ya mencionados anteriormente de la inteligencia emocional, pero habían varias escalas, una escala para niños, una escala para padres y una escala para docentes. Esto con la intención de conocer pues la percepción de cada uno respecto a en qué componente creían que estaban pues, los niños con dificultades del aprendizaje. Se tuvieron como bases entonces variables como sexo y variable edad. Y se realizó también en las comunas 1, 2, 3 y 7 de Medellín, en instituciones oficiales, en 18 instituciones oficiales específicamente.
Y bueno, este estudio arrojó que existen diferencias significativas entre los niños con dificultades de aprendizaje y los niños que no tienen dificultades del aprendizaje. Y esta diferencia significativa se plasmó en lo que viene siendo el autocontrol. También se evidenció que los maestros reportaban diferencias significativas en todos los componentes, es decir, de alguna manera ellos consideraron que, percibían que el grupo sin dificultades del aprendizaje tenía más habilidades que el grupo que tenía dificultades del aprendizaje. Y en cuanto a los padres, se mostró que estos consideraban que los niños con dificultades del aprendizaje tenían mayores habilidades en el autoconocimiento y en la empatía. En la variable de sexo, entonces, los maestros determinaron que existían mayores componentes de la inteligencia emocional en los niños que en las niñas, y en los padres se consideró lo contrario. Pero los resultados en la parte de sexo y de edad pues no eran tan significativos, y en realidad lo que se terminó demostrando fue que los niños con dificultades del aprendizaje sí tienden a tener niveles más bajos de habilidades sociales y de comunicación. Sin embargo, ellos presentan mayor empatía con aquellas cuestiones en las que consideran son competentes. También se destaca, aparte de esto, que los niños que presentan dificultades del aprendizaje tienden a responder a sentimientos negativos más que a sentimientos positivos. Y esta cuestión se tiende a manifestar mucho por medio de la baja autoestima. En complemento al estudio anterior de los componentes de la inteligencia emocional, otros autores consideran que los niños con dificultades del aprendizaje desarrollan sus emociones de manera distinta al resto de los niños. En este sentido, los niños que tienen dificultades del aprendizaje tienden a focalizar su atención en aquello que consideran que no pueden hacer, es decir, concentran su atención en aprender aquello a lo que sienten que no son capaces de realizar. Y por eso muchas veces es que los niños, entre más incapaces se sientan de realizar X o Y tarea, más se van a creer que no son capaces de hacerlo. Y ya como punto final, para cerrar este tema de emociones, es importante saber que las emociones se miden mucho por la parte motivacional, por la parte del afecto, por el estímulo que se le dé al niño. Si yo como padre no apoyo a mi hijo en lo que tendría que apoyarlo, como es la educación o el aprendizaje, el niño nunca me va a aprender entonces, y ahí es cuando el niño realmente sí se va a quedar, y eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que el niño aprenda, y por eso es importante buscar personas adecuadas que contribuyan a esto, que contribuyan a que el niño primero no tenga decadencia emocional, como ya se ha venido presentando, es decir, que el niño no tenga autoconceptos negativos sobre sí mismo, sino todo lo contrario, que tenga autoconceptos sobre sí mismo que sean positivos y que lo motiven diariamente en su contexto familiar y en su contexto social, ya sea por parte de vecinos, a el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Porque el niño no es que no quiera aprender, no es que el niño no pueda aprender, simplemente que aprende de manera distinta al resto. Y esas cuestiones son las que se deben aprovechar. Es como, por ejemplo, un niño que padece una dificultad auditiva o un niño que padece una discapacidad visual. Son niños que normalmente uno ve y son niños que o saben leer o son niños que tocan excelente un instrumento y por medio de eso aprenden otras cosas y se llenan de autoconfianza. Sin más nada que decir, pues esto fue todo por el video de hoy. Y abajo en la caja de descripción pues están todas las fuentes de donde se sacó la información para este video.